Hola, mi nombre es Numan Lira y soy director de educación a distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kung, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos estudiando en nuestro curso el Evangelio simple y profundo, con el tema la santidad de Dios. Porque muchas personas hoy día no ven el Evangelio como buenas nuevas. ¿Y por qué? Porque no creen las malas nuevas. Y vamos a profundizarnos en las malas nuevas. A veces la gente no cree las buenas nuevas porque es algo tan maravilloso, es demasiado maravilloso. Y ellos dicen, no puede ser, pero nosotros no. Porque nos creemos muy amables, nos creemos tan importantes al oír. Si alguien viene diciendo Dios te ama, la gente dice, seguro, sí, oh, por supuesto. O a veces dicen, obvio, por supuesto que Dios me ama. Porque creemos que somos muy amables. No tenemos temor del Señor. ¿Y por qué? Porque cuando pensamos en Dios, pensamos en lo suave. Pensamos en lo amable de Dios. Dios es amor. O Dios es amable. Dios no es el gran dador de regalos. Muchas veces pensamos en Él así. Dios no es el cajero automático que tiene todas las bendiciones y solo necesitamos sacarlas de Él. No, así no es Dios. Él es un Dios justo, santo, el creador de todo el universo y por eso es el dueño de todo. Escuche bien, el dueño de todo. Entonces, vamos a leer lo que dice Salmo capítulo 11, versículo 7. Pero cuando leemos esto, no pensamos en esto, no pensamos en el hecho de que justo es el Señor y Él ama la justicia. Justo es el Señor. ¿Y qué significa? ¿Qué es la justicia? ¿Cuál justicia? ¿Qué significa Él es justo? Justicia es recibir o dar una recompensa correcta. Eso significa que si alguien es bueno, vamos a darle una recompensa buena. Pero si alguien es malo, va a recibir lo malo. Va a recibir el castigo. Y Dios es un juez justo. Dice ojo por ojo. Eso es la justicia de Dios. ¿Y nos gusta la justicia? Bueno, depende. Si la justicia nos cuida, nos gusta. Por ejemplo, si alguien entra a nuestra casa y trata de matarnos y la policía dice, ahora él está en la cárcel, está siendo castigado. Decimos, sí, justicia, queremos eso. Y cuando el ladrón dice, yo voy a regresar, yo voy a matarte cuando tenga la oportunidad, decimos, póngalo en la cárcel por siempre, para siempre. Cuídanos. Queremos la justicia. Pero no queremos que un juez diga, está bien, necesitamos tener misericordia del criminal. Puedes irte y atacar a todo el que quieras. No, queremos justicia. Queremos que el juez diga, no, nunca más, no. Pero cuando viene contra nosotros la justicia, no queremos justicia. Cuando Dios dice, vas a recibir castigo porque eres un pecador, y de hecho Dios dice que cada pecador va a ser castigado y vamos a recibir el castigo que merecemos por nuestros pecados, decimos, no, 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 no queremos justicia, pero para con los demás sí queremos, pero con nosotros no mucho. Entonces, cuando leemos un pasaje como Éxodo 34, 6 y 7, que tenemos acá el versículo 6,
Nos gusta la primera parte cuando dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, el Señor. Y mira, eso es cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame cómo eres, quién eres, porque quiero conocerte. Y él dijo, bueno, ese es el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en fidelidad, en amor y fidelidad. Pero sigue diciendo en el versículo 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la rebelión y el pecado. Nos gusta eso, nos gusta hasta allí. Y cuando pensamos quién es Dios, usualmente decimos Él es un Dios compasivo. Él es un Dios lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Él es un Dios que perdona mi pecado y decimos qué bueno. Pero además, el mismo versículo 7 dice otras cosas. Dice, y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Él va a castigar a los culpables. ¿Y quién es alguien culpable? Pues uno que peca. ¿Cómo es que Él puede perdonar el pecado y también castigar al culpable? Pues Él es Dios santo y justo, porque Él no va a dejar sin castigo a ningún culpable. Y yo sé por experiencia, yo sé por la Biblia que eres culpable. Es obvio, eres culpable del pecado y Dios va a castigar a todos los culpables. Es un misterio del Evangelio que podemos nosotros sobrevivir un minutito sin el castigo, porque Él castigará a los culpables. Y vamos a estudiar eso. Es parte del Evangelio que podemos sobrevivir, pero primeramente necesitamos entender muy bien que Dios castiga a los culpables y nunca se acerca a los pecaminosos. ¿Por qué? Porque es puro. Y vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a esto en Habacuc 1, versículo 13. Dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Hermanos, Dios no puede ver el pecado, no puede estar cerca. ¿Por qué? Él es santo, es tan puro que no puede ver el mal. Entonces, ¿cómo puede? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al Señor cuando somos pecaminosos? Pues eso es parte del Evangelio, pero no nos creemos pecaminosos. Y si nos creemos pecaminosos, no es tan malo, es decir, no somos tan pecaminosos, creemos muchas veces. Y pensamos, Dios es clemente, Dios es bondadoso. Él es un Dios que perdona. También es un Dios santo. De hecho, el libro de Isaías capítulo 6, vemos el llamado de Isaías como profeta y vemos cómo él iba a llegar a ser un profeta y Dios le llama, es llamado allí en esa parte y en otras partes, santo, santo, santo. Y es muy interesante ver eso. ¿Por qué? Porque usaron 3 veces en el idioma hebreo. Y también en el griego usaron la repetición para mostrar la cantidad de algo. Usaron la repetición. Y vemos en otros pasajes de la Escritura esa utilización de la repetición. Por ejemplo, podemos verlo en Juan 5:24, que tenemos acá en pantalla. Y allí dice, en verdad os digo. Y para hacer esto yo tuve que usar la Biblia de las Américas, porque la Nueva Versión Internacional no usa la repetición. ¿Por qué? ¿Por qué usamos esto? Para hacerlo más claro.
para comunicarnos las cosas más claramente, porque no usamos la repetición en español. No decimos ese hombre es alto, alto, o ese hombre es bajo, bajo, muy pequeño, no. O cosas así no usamos, pero no usamos la repetición como ellos. Ellos usaron la repetición para mostrar qué tan algo es eso. Es decir, para exaltar ciertas características o atributos de algo. Y solo usaron 2 veces en cada característica de Dios. Menos en una. En una característica usaron la repetición 3 veces. ¿Y cuál es esa característica? La santidad de Dios. Él es un Dios santo, santo, santo. Y la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Dios es paciente, paciente, paciente. No dice eso. Solo dice Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué es? Y negamos esto. ¿Por qué? Porque es una verdad que incomoda. Es esa verdad que Dios es santo, santo, santo. Esas son malas nuevas, malas noticias para nosotros, porque no somos así, no somos santos. Y lo vemos en la vida de Jesús frecuentemente. Porque, por ejemplo, en el mundo hoy en día tenemos muchos ateos que no creen en el Señor. De hecho, alguien que no cree en el Señor no va a hablar del Señor. Ellos odian a Dios y siempre están peleando contra el Señor. Odian a Dios, pero no encontramos a mucha gente que diga, odiamos a Jesús, era un mal hombre. No, ellos no dicen eso. Dicen, era un buen maestro. No voy a seguirlo, pero era muy compasivo y todo eso. Entonces, en la historia de Jesús, ¿por qué la gente le mató? ¿Por qué matarían a Jesús cuando Él vino ofreciendo ayuda, perdón, aceptación? Porque esa es nuestra reacción a la santidad. No podemos tolerarlo, no podemos soportar la santidad. Nos hace parecer peor cuando hay alguien santo. Entonces, la gente no les gustó esto. Por ejemplo, en la escuela, si un maestro da un examen y todos lo hacen muy mal, menos una persona, y todos lo hicieron muy mal, dicen, eso es demasiado difícil, nadie podría cumplir con eso. Pero un estudiante logró alcanzar la nota perfecta, 100% correcto. ¿Qué va a decir el maestro? No era demasiado difícil, él pudo hacerlo. ¿Por qué ustedes no pudieron? ¿Quién tiene la culpa? ¿El examen? ¿El maestro? No, porque uno de los estudiantes lo hizo perfectamente. Usualmente, si todos lo hacen mal y no hay nadie que lo haga bien, el maestro puede decir, bueno, vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a hacer el examen de nuevo y voy a hacerlo más fácil, pero si alguien lo hace perfecto, no era demasiado difícil. Pero Jesús vino e hizo todo perfecto. Él era santo y como Dios nos creó para que fuésemos, Él nos hizo para ser santos y no podemos hacerlo. Los fariseos, la gente más religiosa, la gente más justa, mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no se compara con la justicia de Dios. Cuando un estudiante tiene 100% y todos los demás tienen 30%, los demás van a celebrar, los demás van a felicitar al estudiante más inteligente. No, por el contrario, dicen, vete de aquí, no queremos un estudiante así, porque hace todo más difícil para nosotros. Y los fariseos, su justicia
no podía compararse con la justicia de Jesús, con la santidad de Jesús. Entonces ellos dijeron, necesitamos hacer algo con él. Y sentimos eso también. No nos sentimos cómodos con gente perfecta. No nos sentimos así. ¿Por qué? Inmediatamente pensamos, esa persona es mentirosa. Realmente, cuando alguien pasa por perfecto, decimos, mentiroso. Y no tenemos relaciones con gente así. Hay mucha gente que oculta sus pecados. Nunca confiesan nada. Se la pasan juzgando a los demás, usualmente. Y con esas personas no queremos ningún tipo de relación, porque sabemos que ellos son mentirosos. Pero imagínense, si alguien vino viviendo una vida perfecta y al ver su vida no es inconsistente, es normal. Realmente esa persona, él es perfecto. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Qué pasaría? Nos daría miedo. Mira, cuando los discípulos fueron en el barco y la tormenta les dio mucho miedo, ¿y Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba allí, pero estaba dormido. Él estaba allí y todo está bien. Ellos estaban gritando, sálvanos, ¿no ves el peligro que tenemos? Y al levantarse, él dijo, cálmate, tormenta. Y cuando la tormenta le obedeció, ellos vieron su santidad y tenían más miedo de él que de la tormenta. Eso es lo que necesitamos en nuestro corazón para realmente creer el Evangelio. Tenemos que tener más miedo del Dios Santo que de cualquier otra cosa. Tenemos que tener más miedo de Jesús, el Santo, que de cualquier otro peligro que haya. Tenemos que tener más miedo de su ira que de cualquier peligro. Pero no, usualmente tenemos dos reacciones malas y tratamos de eliminar lo bueno o negamos lo bueno. Pero solo hay dos reacciones lógicas. Podemos matar lo santo para cuidarnos del temor, que es lo que hicieron los fariseos, o podemos adorar al perfecto, lo que hicieron los cristianos primitivos. Porque había dos opciones, matarlo o adorarlo, porque estaba ya con ellos. Pero ahora, con mucha distancia, fuera de ese día, tratamos de negar la verdad de la santidad de Jesús. Y con esto no necesitamos matarlo, pero tampoco necesitamos adorarlo como es. Los testigos lo hacen, siguen tratando de negar qué tan santo es Jesús y dicen, Él no es Dios, solo es un hombre muy bueno. Como tú también puedes ser, tú puedes ser como Él. No es un Dios santo con ellos. No es un Dios maravilloso, es un Dios pequeño, que yo puedo llegar a ser como Él. También los mormones dicen lo mismo, pero otros dicen, sí, Él es santo, pero no tan santo. Solo odia los pecados muy grandes, no los pecados chiquitos que yo hago. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios no es un Dios que solo le importan pecados gigantes. Cualquier pecado es suficiente. ¿Por qué? Porque Él es santo. Vemos eso en toda la historia de la Biblia. Por ejemplo, Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, Levítico 10. Hijos de Aarón usaron un fuego extraño para hacer sus sacrificios y su obra de servicio, y Dios les mató por usar un fuego extraño. ¿Por qué? ¿Era tan malo lo que hicieron? No,
pero Dios es santo. Desobedecieron. Era la respuesta de Moisés a Aarón. Dios es santo. Cuando en el tiempo de David, el rey David, había un sacerdote, y vamos a leerlo porque es muy claro qué tan santo es Dios. Entonces nos ubicamos en nuestra Biblia en el segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7. Tenemos acá el versículo 6. Dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, nos detenemos, para que sepan y entiendan mejor, están mudando el arca de Dios y ésta se va a caer. Y Usa, pobrecito, dice, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Versículo 7. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. El pecado de Usa fue tan malo. Era uno de los pecados más grandes que Dios odia. Él simplemente extendió sus manos para evitar que el arca de Dios se cayera. Pero Dios había dicho, no toquen el arca, porque Dios es santo. Dios nos mandó, no mientas, no robes. Hay muchos mandamientos que no obedecemos. Y recordemos, Dios es santo. Tenemos historias como la de Usa para mostrarnos que Dios es santo. En el jardín de Edén, yo les prometí que iba a enseñar del jardín de Edén. Yo les prometí que iba a hablar sobre eso en el Antiguo Testamento, desde el principio. Y allí en el jardín de Edén, el Dios Santo hizo el mundo y él tenía y todavía tiene derecho sobre toda su creación. Él podía hacer reglas. ¿Y cuántos mandamientos les dio? 1. No comas de ese árbol. ¿Y cuántos mandamientos rompieron Adán y Eva para recibir una condenación tan fuerte, tan grande, esa que recibieron en el jardín? Ellos están separados de Dios, de su lugar, de su paz, de su provisión, de su protección. Todo eso, ellos perdieron todo y ahora están destinados a morir. Están cambiados y todos sus descendientes también están manchados con el mismo destino, el mismo castigo. No solo los padres recibieron el castigo, pero cada niño hasta la eternidad, cada niño por siempre va a llegar con este mismo destino, el mismo castigo. Cada hijo que tiene padre tiene ese castigo. ¿Y qué hicieron? Comieron no más, porque Dios es santo. Él dijo, no comerán. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Y eso fue suficiente. Ya basta. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Para Dios no hay pecados pequeños. No hay pecados pequeños contra un Dios que es santo, santo, santo. El hecho de que ellos quedaran con vida es una muestra de que Dios es compasivo y lento para la ira y grande en amor, pero Él es un Dios que no deja sin castigo al culpable, como vimos al principio. Y ellos no murieron de inmediato, pero iban a morir, porque Él es lento para la ira, pero la ira viene, y Él no va a dejar sin castigo al culpable. Van a recibir el castigo algún día, porque Dios es santo, y sin saber esto, vamos a enfocarnos en peligros chiquitos, peligros pequeños como el dinero, como la salud, como una tormenta, como los discípulos. Pero debemos ver el peligro más grande en el universo. ¿Y cuál es el peligro más grande? Es Dios mismo. Debemos tener miedo de Él porque Él es peligroso, porque Él es santo, santo, santo. Y esta semana
Antes de seguir estudiando otros temas, necesitamos saber qué piensa la gente para poder ayudarlos con entender mejor y verdaderamente el Evangelio. Porque este curso va a ayudarles a predicar el Evangelio. Va a ayudarles a evangelizar correctamente de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y por esta semana tenemos algunas preguntas. Y la primera pregunta dice así: ¿qué contesta la gente a la pregunta ¿cómo es Dios? Entonces, cuando preguntas cuáles son sus características, tal vez van a decirte, Dios es todopoderoso, es grande. No sé. Necesito que ustedes le pregunten a la gente a su alrededor ¿cómo es Dios? ¿Qué piensan cuando piensan en Dios? Para saber qué piensan de Él. ¿Piensan que Él es santo? Porque si no, ellos necesitan saber eso para poder creer en el Evangelio. Porque no pueden creer en el Evangelio sin saber que Dios es justo. Porque no necesito perdón si a Dios no le importan mis pecados. Si es un Dios que solo le importan los pecados grandes. ¿Por qué yo necesitaría perdón? No necesitaría, pero si es un Dios justo y santo que va a castigar mis pecados, entonces sí, yo necesito un Salvador. Pues ellos necesitan saber cómo contestaría. Ustedes necesitan saber cómo contestaría la gente a esa pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo es Dios? Es santo. Pregunta número 2. ¿Por qué no tenemos temor del Señor en nuestra cultura? Hay muchas respuestas que podrían darnos. De todos modos, gracias por estudiar en esta clase de hoy. Que Dios les siga bendiciendo porque Él es un Dios santo, 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 pero con algo maravilloso. Todavía nos ama y podemos acercarnos a Él por lo que hizo Jesús. Y vamos a seguir estudiando eso, pero sin saber que Dios es santo, no vamos a ver el Evangelio como buenas nuevas. Solo son nuevas. Pero cuando entendemos que Dios es santo, podemos entender las buenas nuevas. Pues, gracias por estudiar con nosotros. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga grandemente.